Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a dar comienzo a un nuevo día del módulo de catarata. Hoy están las dos charlas que estaban programadas y va a dar después la clase que quedó pendiente que no pudo dar el doctor Breuer, que prefería darla en vivo, así que después va a entrar él. Con respecto a las dos charlas que estaban estipuladas de la doctora Zanutic y Giovelina, ambos están en el Congreso y me mandaron la charla grabada porque en este momento, a esta hora, iban a estar en distintos eventos en el congreso que había, así que me pidieron disculpas que no puedan estar en vivo, pero bueno, me mandaron la grabación ambos, así que yo las voy a compartir ahora y las voy a pasar, y después de esas dos charlas grabadas, va a dar el doctor Breuer en vivo, ¿ok? Gracias. Ahora voy a compartir y voy a pasar. Quizás la de Sanutic se escucha un poco bajo, así que presten atención, porque bueno, quizás se escucha un poco bajo, pero bueno, vino así la grabación. ¿Eh? Gracias. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy la doctora Sanutis Virginia, actual presidente del Consejo Argentino de Oftalmología, y disculpen que les mando la charla esta grabada, pero justo se superpone con el acto de inauguración del CNO y no nos dimos cuenta, así que ninguno de que teníamos esta superposición. Así que yo les voy a contar sobre glaucoma y catarata. O sea, mi paciente tiene glaucoma y además tiene catarata, o tiene catarata y también tiene un glaucoma. Cualquier pregunta, como no se las voy a poder contestar, mi mail es virginiasanutija.gmail.com, pero va a estar escrito por ahí. Entonces no duden en mandarme un mail y a más y a menos los contesto siempre. Entonces, se dice mucho que la cirugía de catarata es el procedimiento quirúrgico más usado para tratar el glaucoma. ¿Y es así? ¿Es realmente así? Hay muchas variables en la facoemulsificación en un paciente con glaucoma. El paciente tiene catarata o tiene un cristalino transparente, pero también tiene glaucoma, o semitransparente, tiene algo de catarata. Después, ¿qué profundidad de la cámara anterior tiene y qué tamaño de cristalino tiene? No es lo mismo un cristalino transparente de 5 milímetros con una CD, o sea, una profundidad de cámara anterior de menos de 2 milímetros, que lo inverso. ¿Es de ángulo abierto o es de ángulo cerrado? ¿O es muy estrecho? ¿Es glaucoma facogénico por una patología que tiene este cristalino, porque es grande, porque está mal ubicado, etcétera? ¿O es un glaucoma pigmentario, que uno va a tener otra conducta, o un glaucoma pseudofoliativo de otro tipo? ¿Tiene daño leve, moderado o un glaucoma avanzado? ¿Regula con drogas o no regula con drogas? Si regula con una droga, no es lo mismo que regule con tres o que no regule con ninguna. Y después, si es que tolera las gotas, si es que se las coloca, o si no las tolera y tiene mal compliance o mal acatamiento de la medicación. Todas esas variables son las que tenemos que razonar. Y entonces, ¿qué esperar de la FACO en un glaucoma de ángulo abierto? Bueno, acá puse en azul el 2012, que fue donde, para que vean, dos conocidos, Parrish y Lindstrom. Uno dice que hay poca evidencia que conviene sacar el cristalino claro y otro que dice mucha evidencia que hay que sacar el cristalino claro. Sin embargo, en el 2016, que es lo que está abajo de todo, después del estudio Eagle, se demostró, convalidó algo que ya venía de antes, que para ustedes es ahora normal, pero hasta esa fecha se decía que no, y que eran todos narcocataratólogos, porque sacaban cataratas casi sin catarata, se convalidó de que hay que sacar la catarata cuando hay un glaucoma y que lo favorece y lo beneficia. O sea que la efectividad en extracción de la catarata temprana es, en los ángulos cerrados o en los ángulos estrechos, es conveniente. Eso es por qué es que se abre el canal de Schlemm. Hay una relación entre el cristalino, la facoemulsificación y la presión ocular. El cristalino con los años se anterioriza porque se va poniendo laxa la zónula, va creciendo,
Entonces va cerrando el trabeculado, se va yendo hacia el segmento anterior, o sea, digamos hacia adelante. Entonces, cuando se hace la facoemulsificación, bueno, y la iridectomía en menor grado, retroceden estos procesos ciliares y disminuye la resistencia casi un 50%. Obviamente, siempre y cuando sea normal el drenaje o relativamente normal. Yo ojalá pueda salir el video se lo voy a mandar a Fabio aparte, en donde muestra cómo el líquido, el humor acuoso sale en forma pulsátil, con sístole y diástole. Entonces, si este drenaje está funcionando y nosotros sacamos el cristalino, la zónula se va para atrás, se posterioriza el segmento, todo ese anillo, y abre el trabeculado un poco. Entonces, si hay, aparte va a disminuir la fluctuación del iris. Acá en este gráfico muestra cómo abrir la cámara anterior con la fluctuación produce un descenso o un aumento del drenaje, un descenso en la presión ocular. Obviamente esto no ocurre en glaucoma real o dañado. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de que vamos a evaluar cómo se opera? Hay que diagnosticar qué tipo de glaucoma tiene, ver qué gravedad tiene ese paciente y tener en cuenta también la condición socioeconómica y la capacidad cognitiva del paciente, el compliance. Por ejemplo, no es lo mismo un glaucoma cónico simple que un facogénico, que uno con pseudofoliación. Vamos a tener que tener más cuidado en el posquirúrgico, tener un anillo de tensión por las dudas, de capsular intraoperatorio, etc. Si hay daño severo, ¿cómo evaluar la gravedad del mismo? Si hay daño severo, no debemos, o sea, tenemos que saber que no vamos a poder arriesgarnos a tener un pico de hipertensión ocular posquirúrgica. Y tener en cuenta la condición socioeconómica, porque si el paciente es añoso, vive solo y no sabe ni siquiera lo que es el glaucoma y tiene un daño severo, hay que hacerle combinada, porque si no se va a quedar ciego, ni que hablar si es ojo único. ¿Y cómo saber qué gravedad tiene antes de operarlo? Bueno, hay que mirarlo en nervio óptico. Uno dice, bueno, a veces no se puede ver. Pero si lo pueden ver, lo observan. Ver si regula su presión en una presión meta, target, objetivo. Es lo posible, porque a veces atienden, es difícil porque lo tienen que ver una vez en lugares muy populosos, pero bueno, si pueden hacerle varias tonometrías o alguna prueba de estrés, la de agua es muy fácil, la de reposo es más difícil y la curva hay que llamarlo un montón de veces, no es necesario, pero le hacen tomar, miran un poquito cómo es la prueba de agua, le toman la presión, le hacen tomar 800 centímetros cúbicos de agua, le toman la presión a la media horita, 40 minutos y ven una suerte de fluctuación. Siempre va a subir 5 milímetros, pero bueno, no es lo mismo que esté en 18 o 20 y suba 30. Y buscar pseudofoliación, eso es mandatorio, porque sabés que vas a tener una cirugía complicada. Y hacer un campo visual, que aunque sepamos que la catarata le quite, repito, todo esto es en ojos, a veces que podemos ver nervio y el campo, pero con el segmento anterior observándolo y viendo qué presión tiene, también nos podemos dar una idea de cómo va a ser esa cirugía o si tenemos que hacerla combinada. Si el paciente tiene presión y regula con 3, 4 drogas, porque a veces hay 4, y está con AZ, eso obviamente tiene que ser una combinada. Todo paciente, de ser posible, le tienen que hacerle preoperatoriamente estudios o una ecografía si es catarata total para dejar un registro y cubrirse legalmente, que no le vayan a decir, uy, mira, doctora, yo veía bien antes y ahora no veo nada y vos ya tenías un campo visual muy mal. O sea, en la medida en que ustedes puedan, realmente tienen que estudiarlo a los pacientes antes, básicamente, ¿no? Lo mínimo. Conceptos básicos. Como dije hace un ratito, la cirugía de cristalino no cura el glaucoma, solo lo disminuye 2-3 milímetros, mejora el rendimiento. Salvo, bueno, es lógico, un glaucoma facogénico, si todavía no se hizo la sinequia periférica, que es PAS, Peripheral Anterior Synequia, que se dice PAS en realidad, y si es extensa, tenemos que saber que vamos a tener un glaucoma quirúrgico. Y en estos casos, prever que la cirugía de catarata va a ser más complicada. Un glaucoma quirúrgico no se resuelve con la cirugía de catarata. Entonces, ¿cuándo hacer solo facoemulsificación? Si nosotros podemos hacer solo faco cuando el paciente no tiene sinequias extensas o cuando es un glaucoma de cualquier tipo que regula con una droga, ahí no tiene ningún sentido hacer una cirugía combinada. Hasta 2. Bueno, ahí se ve qué grado de daño tiene, etcétera. Todo lo que yo les dije de entrada se razona. Y también tienen que saber que si solamente le hicieron una faco y el paciente tiene glaucoma,
al principio la presión puede aumentar mucho y no es solo porque no laven bien el viscoelástico, es porque puede aumentar porque aunque uno lave el viscoelástico queda un montón de partículas y si ese trabeculado no estaba muy bien se tapa y sobre todo en las primeras horas posquirúrgicas si tiene una pseudofoliación capsular. Después le tienen que explicar muy claro al paciente que usa gotas y que no lo operan de combinada, que debe suspender que no debe, perdón, que no sé si está la confusión, que no debe suspender el tratamiento de gotas que usa, ni en el pre ni en el post, porque esa muchas veces hemos visto que el paciente lo operan y deja de usar las gotas por completo porque creen que a sacarle la catarata le sacaron el glaucoma. Bueno, personalmente nosotros ni siquiera suspendemos los derivados de prostaglandina, salvo que el paciente tenga una uveitis, pero la verdad en esos casos tampoco estaba con derivado prequirúrgico, no debería. ¿Y cuándo podemos tener una hipertensión ocular posquirúrgica? En un glaucoma previo que no detectamos, de pronto no se dieron cuenta porque lo vieron una sola vez y lo tuvieron que operar, cuando dejan mucho, o sea, cuando dejan mucho viscoelástico, es obvio, en la pseudofoliación capsular, cuando dejan resto de cristalino, y por saturación de drenaje, en uveitis, reactivación herpética, endoftalmitis, el acné, pero bueno, estas últimas son más tardías, no tan, bueno, la endoftalmitis es obvia y el acné se lo da más tarde. Hay gente, muchas veces uno siempre ha dicho que se puede hacer una punción lateral para bajar la presión, pero solo es útil si le dejaron viscoelástico de más, pero si no, les dura una hora y se puede clavar el iris y puede favorecer la endoftalmitis. Una vez a lo largo de toda la vida tuvimos en nuestra clínica, en el centro de ojos tuvimos en Quilmes una endoftalmitis por una punción. Desde ese momento no se hizo nunca más. Es poco probable, pero existió. Pero hay que saber que si se hizo solamente FACO y el paciente tiene glaucoma, bueno, hoy día se hace casi siempre córnea clara, pero traten de respetar la conjuntiva, porque ese paciente a lo mejor después va a haber que operarlo de glaucoma, entonces si no respetan la conjuntiva después vamos a tener inconvenientes. Si también solo se hizo FACO y tiene glaucoma, hay que advertirle claramente que no se curó, que continúa con gotas y que se debe seguir controlando la presión, más aún si tiene pseudofoliación capsular. Ahora, ¿cuándo hacemos una trabeculectomía sola? O sea, tiene catarata un poco y tiene glaucoma. Y si la catarata no quita nada de visión, o sea, si prácticamente no tiene catarata, conviene postergar su extracción. Ahora, salvo necesidad del paciente, si tiene que renovar el carnet de conducir y ya ve 8 décimas, realmente opérenlo combinada si es que el glaucoma es quirúrgico, porque acá estamos hablando no de un paciente con un poco de catarata y algo de glaucoma, cuando el paciente tiene un glaucoma quirúrgico y decidimos no hacer combinada. Prácticamente nunca. Si el glaucoma es quirúrgico y hay algo de catarata, va a extracción de cristalino. Ahora, si el glaucoma no es facogénico y la cámara anterior es normal y no hay catarata, se hace una trabeculectomía. Ahora, cuando hacemos una trabeculectomía, al operarlo de catarata, va a tener altísimas probabilidades que empiece a fallar la cirugía, desde toda la cirugía a que en vez de regular en 14, regula en 18-20. Cuando regula un poco mal hay que ponerle una gota, cuando le ponemos una gota empieza a bajar el caudal y al poco tiempo tenemos el glaucoma de antes. Entonces al menos hay que esperar 6 meses para intentar que deje de funcionar menos. O sea, yo le opero una trave, si le voy a operar la catarata tengo que esperar más de medio año. Para que deje de funcionar menos, aún así es altamente probable que algo se tape. Por lo tanto, si el glaucoma es quirúrgico y tiene cristalino y tiene más de cierta edad, la verdad, hagan combinada. O en última, si no lo ven tan mal y no saben hacer glaucoma, opérenle, si el glaucoma es quirúrgico, operen la catarata y derívenlo o opérenlo un mes después de glaucoma, pero sepan que hay que solucionar el problema al paciente. El rol, acá, esto miren ustedes, 2015, tiene un montón de años, y a propósito lo pongo. Ya desde hace años lo que se publicó en el 2015 es una estadística de entre el 2000 y el 2010. Entonces, ¿qué es lo que se veía? Que si el glaucoma era moderado y casi no había paz, las inercias, le hacían FACO sola. Pero ya glaucomas moderados o glaucomas avanzados, aún con no catarata, o avanzados y cataratas, hacían facotrave, facocinequiolisis. Nosotros personalmente hacemos esterectomías profundas no perforantes, hacemos prácticamente las combinadas, salvo el ángulo cerrado,
siempre hacemos cirugías no perforantes. Yo acá no entro en la técnica quirúrgica para no generar de que una es mejor que la otra. Nosotros, como hace 25 años que hacemos no perforantes, entonces cuando es combinada, solo le hacemos facotrave si tiene un ángulo cerrado o con muchas sinequias. Si no, siempre va a faco EPNP, que es una faco con una cirugía no perforante. Obviamente, si es un glaucoma neovascular, va a ir a una válvula, ¿no? Glaucoma facogénico por ángulo estrecho. Si hay una sinequia iridocorneal periférica, porque el paciente tiene un ángulo muy estrecho, si tienen las sinequias más del 50%, se puede llegar a hacer una córnea clara. Pero si tiene más del 50%, sí o sí tienen que hacer una combinada. Y lo va a dar la gonioscopía, la dinámica, que es esa lupita chiquitita, que es fantástica, que catena, si alguno va a una academia, o bueno, nosotros ahora en las regionales vamos sorteando, dando. Si se compran en conjunto de a 10, que son unas descartables entre comillas, valen $12 cada una, eh, porque son extremadamente útiles. Si uno las va poniendo en 2 minutos, mira cómo es ese ángulo. Ahora, si un paciente tuvo un glaucoma agudo, ahora ya estamos en los ángulos estrechos o cerrados, ya salimos de los otros. Si un glaucoma agudo se le hace iridectomía, se sabe que más de esa mitad, dentro de los 5 años, va a tener tantas sinequias, con lo cual conviene hacerle la combinada. ¿Cuándo? Antes. Y miren desde dónde, 2002, 2008 ya se decía eso. Cada vez se hace más. Entonces, ¿cuándo sacar un cristalino después de un bloqueo pupilar primario? O bueno, llamémosle glaucoma agudo como quiera. La primera semana se puede hacer, requiere, si el ojo está un poco desinflamado, a ver, obviamente no sale del cuadro, hay que operarlo de urgencia. Ahora, si el paciente se siente con destreza, bueno, en la primera semana se puede, y sobre todo si el cuadro no cede, hay que operarlo, ahí no se duda. Lo ideal es alrededor del mes. ¿Por qué? Porque la sinequia todavía es aún reversible y con un poquito de gonio-sinequiolisis o con viscodisección del ángulo pueden llegar a abrir ese ángulo y que no le quede un glaucoma residual importante o residual. Entonces, por eso, hasta 6 meses después puede ser que la gonio-sinequiolisis mejoren el ángulo. Lo ideal, después de un glaucoma, por bloqueo pupilar, un glaucoma agudo, hay que sacar el cristalino después, aunque le hagan la iridectomía periférica. Entonces, ¿cuándo hacer la cirugía combinada? Y cuando el glaucoma, y aún más, siendo terminal, o sea, cuanto peor es el glaucoma y no regula con la máxima medicación tolerada, que pueden ser 2 drogas, si no tolera más, no tolera más, y coexiste con catarata, ahí hay que tener una habilidad quirúrgica, obviamente no es para un principiante, por así decir. Tengan que aprender a hacer bien trabeculectomía, aprendan a hacer trabeculectomía, por favor, esto grábenselo a fuego, aprendan a hacer suturas aflojables. Cuanto menos sé, más tengo que cerrar. Aprendan a cerrar bien la conjuntiva, no pegándola ahí a la córnea, raspando la córnea con 2 suturas al costado, que lo único que van a lograr es tener Seidel o que se pegue toda la córnea y después le queden esas ampollas cabalgando. Aprendan una buena técnica de trabeculectomía. Y cuando regula con 3 drogas, ¿en función de qué? Del daño papilar, del campo visual, de la edad, de cómo tolera gotas, de todo lo que les dije antes. O sea, 3 drogas, ya 2 uno le dice al paciente, mire, si hay que poner otra gota hay que operar el glaucoma. Ya uno lo prepara, aunque después no lo haga. Pero si tiene un poco de catarata, ya va ahí. Hasta aquí todo es válido con técnicas convencionales, trabeculectomía y la EPNP, que es lo que yo les digo que es lo que personalmente hacemos nosotros en el Centro Hosquilmes. Y desde el 99, ya hace 26 años, no es de un día. Válvulas mix y ciclo G6 es todo otro capítulo. Entonces, una regla simple, una droga, córnea clara, 2 drogas, se razona, 3 drogas, ideal combinada. El único motivo para no hacerla combinada es no tener tiempo, no querer gastar, no falta experiencia, pero si uno hace una técnica que queda bien, se puede hacer tranquilamente. Va a haber casos, si el paciente no tiene daño y usa 3 drogas, bueno, podemos probar y podemos hasta pensar que quizás quede con 2 drogas. No entré a hablar de los SLT o de cuadros que pueden llegar a mejorar un poco el pronóstico y cambiar esto que les pongo que es regla simple.
Entonces, cuando el glaucoma es quirúrgico, conviene ser combinada. La técnica gold standard, les tengo que decir que es la Facotrave, porque es la gold standard. Quien no opera habitualmente glaucoma tiene un alto índice de falla con esta técnica. Hay que usar antimetabolitos toda la vida. No hay cirugía de glaucoma que no hay que usar antimetabolitos. Si ustedes no usan antimetabolitos o están en un servicio que no usan antimetabolitos, sepan que está mal. Podés en un miope altísimo, podés discutir si alguno le pone o no. Yo, la verdad, le ponemos a todo, le cambiamos la dosis, pero hay que usar antimetabolitos, si no se tapan. O en un paciente que hizo un agudo y tiene una conjuntiva perfecta, igual no cuesta nada. Si uno lo pone menos tiempo y con una buena dilución, la dilución correcta o más aún de mitomicina, no pasa nada y uno se asegura que filtre. Siempre las fallas son por el daño por la cicatrización. Y usar suturas aflejables para no tener hipotonía después. Eso es la trave. ¿Qué técnica emplear? La que mejor sepan. Facotrave, 2 vías y antimetabolito es el mejor resultado. No tener hipotonía. La hipotonía es lo peor, trae alteración de la barrera hematocular. Ven, esta es un lindo cierre. Ustedes ven que acá está perfecto, no está cabalgando, no tengo metido la conjuntiva en la córnea, no tracciona, no tengo astigmatismo. Estas son las PNP, las no perforantes. Cerrar bien el flap y cierre impecable de conjuntiva. El Seidel es lo peor que puede tener un paciente cuando opera glaucoma. Entonces, para quienes hacen PNP, estas son ventanas y al otro día tenemos un ojo sin problemas, es fantástico. Después le hacemos o no, según el tipo de glaucoma, al mes una goniopuntura que habitualmente se hace, pero eso de ningún modo la transforma en una trave, al contrario, es controlado. Pero solo pueden hacer PNP si saben hacer muy bien la trabeculectomía. Tienen que cerrar muy bien la tapa escleral, muy bien la conjuntiva. Miren, este es un buen cierre de conjuntiva, está todo aquí en el borde, dejando una pollerita, que son las stem cells, que dejan con esta pollerita, dejan todo el caldo ideal para que no perjudique el limbo y no invada en el limbo. Entonces, y por otro lado, yo prefiero tener con la sutura aflojable al otro día presión alta que hipotonía. Características de los ojos con glaucoma son pupilas pequeñas, ciriflácidos, sinequias, ciridocapsulares, cámaras estrechas, córnea butata, debilidad anular, o sea, se van a enfrentar con problemas. Minimiza complicaciones, tener un anillo de tensión capsular en quirófano, sobre todo en los pseudofoliativos, y ponerlo cuando. Y cuando yo pienso, convendrá ponerlo, pónganlo, porque quiere decir que por algo lo pensaron. Muchas veces no se hacen combinadas porque el cirujano de catarata no quiere estar mucho tiempo con el paciente, la obra social no pagan 2 cirugías, en la trabeculectomía la recuperación visual no es rápida, el confort no es el mismo, entonces dice, bueno, total, después no regula, se opera el glaucoma más adelante, pero hay que seguir ese paciente y asegurarse que después se lo opere si corresponde. Glaucoma y lentes multifocales. Las 2 patologías disminuyen la sensibilidad de contraste. La medicación de glaucoma altera la superficie ocular, que es un enemigo del multifocal. Si el glaucoma es leve, no tiene daño, no hay PEX, no hay trastorno de superficie, no hay nada de eso. O sea, se puede poner un lente multifocal si casi no es un glaucoma. Y los lentes intraoculares de rango extendido tienen mejores indicaciones, o sea, tienen bastantes más indicaciones. Han venido para llenar ese espacio que no existía. Entonces, para recordar, hay que detectar el paciente que va a tener un posoperatorio tormentoso. Traten de preverlo. Advertir al paciente antes de hacer la FACO que van a tratar de evitar la cirugía de glaucoma ahora, si es que no le van a operar combinada. Pero explicarle, quizás la necesita después, porque si no a los 2 meses o en el posquirúrgico el paciente regula en 30 porque se descompensó el glaucoma, ya no se lo dijeron. Y cuando el paciente lo sabe de antes, el problema es del paciente, pero cuando no se lo dijimos, el problema es del médico. Y si lo operan solo de catarata y no regula, lo van a operar al poco tiempo o lo derivan, pero no nieguen que hay que operarlo. Entonces, nos quedan muy pocos minutos. Otras opciones. Dispositivos de drenaje, AMED, Polimplant ahora, que sería la ideal, AADI, bastantes complicaciones, Bevert, Molteno, esas últimas 3 prácticamente no se usan. Casos muy especiales y complejos, glaucomas refractarios, y primero acá es al revés, se pone o se hace combinada o primero se pone
la válvula y cuando está estabilizado recién ahí se opera la catarata, porque son pacientes con mucha presión. Si el paciente tiene catarata y glaucoma, el SLT, sobre todo en glaucomas leves porque requiere un buen drenaje, es un recurso muy útil para quitar una droga por año. Evita y posterga la combinada, todo bárbaro, pero háganlo por lo menos 3 meses antes, porque si no van a tener un drenaje, un canal de Schlemm un poco inflamado, o al menos 3 meses después por la sobrecarga. O sea, hagan un gap entre, si están dudando, hagan el SLT, esperen para la catarata, o hagan la catarata y esperen para el SLT para quitar, por ejemplo, uso una droga o dos. Bueno, a los 3 meses le hacen un SLT y 3 meses después le quitan la segunda droga y lo dejan con una sola droga. El ciclo G6 es muy útil. El láser 810, sin riesgo de ciclo de destrucción, todo bárbaro, transescleral, pero disminuye 7 a 10 milímetros de promedio. Entonces no lo podemos, no vale la pena hacerlo en todos los pacientes. Nosotros tenemos bastantes trabajos publicados con la doctora Logioco en la clínica. Ya desde el 2016 tuvimos pacientes, acá hay una estadística del 2017 al 18, publicamos en el Journal de Glaucoma de Pénfigos, etc. Es bárbaro, pero en un glaucoma quirúrgico con catarata, no tanto. Sí lo podemos tener en cuenta como para el posquirúrgico. No anduvo, faltó, dudaba qué hacer, le hago un SLT, no alcanza, está con 2 drogas, le quito una. O sea, es un recurso extra. Que este recurso extra no tiene nada que ver con el SLT. El SLT está en esta parte y el diodo está en esta parte. Los mix, mínimamente, porque ya van a tener una clase de mix, pero hay muchos. Cada vez que paso esto tengo que cambiar porque son todos diferentes, pero básicamente hay dos grupos. Están todos los que son subconjuntival y coroideos, que todavía estos estuvieron y se fueron, ahora van a venir. Estos usan otros drenajes con pros y cons. Y los que usan el canal de Schlemm necesitan todo drenaje o venas acuosas normales. Son pocos, es en ocasión de FACO. Si son muy caros, son para glaucomas leves, así que no tanto. El ciclo G6 actúa en ambas. Así que yo creo que en honor bueno, estamos a 26 minutos, 3:27, simplemente recuerden que si un ojo tiene una biometría, todo el tiempo el cristalino crece 20 micrones por año. Entonces, si crece 20 micrones por año, con los años se relaja la zónula, siempre voy a tener. Tengo un cristalino, el volt en los ojos que empiezan a tener catarata, a veces el volt es 3 veces mayor. Entonces, en los glaucomas ocluibles todavía es peor. Fíjense, casi 6 milímetros de cristalino y 1,88 ACD. Este paciente hay que sacarle, tenga o no tenga catarata, hay que sacarle este cristalino. 58 años, hipertensa, hipermétrope, uno puede esperar un poco a sacarlo, pero hay que sacarlo. Y lo único que hay que aclararle es que aún lo midan con lo que lo midan, la posición efectiva del lente en estos pacientes puede ser un poco imprecisa, Así que yo no querría tener una CD baja y tenga o no tenga catarata, hay que pensar que estos pacientes hay que empezar a advertirles que en algún momento hay que quitarles el cristalino. Así que el iris plató a veces plantea la extracción del cristalino en forma temprana. De modo que el cristalino, para recordar, no cura el glaucoma. Solo disminuye la presión 2 a 3 milímetros, excepto en los glaucomas facogénicos. Y prever que la cirugía de catarata en un paciente con glaucoma va a ser mucho más complicada. Un glaucoma quirúrgico no se resuelve con cirugía de catarata. Así que bueno, muchas gracias. Ahí está mi mail. Si tienen alguna duda, lamento no haber estado. Espero que, bueno, hemos terminado, creo que en tiempo y forma. Buenas noches. Bueno, hasta ahí ha llegado entonces la charla de la doctora Zanutic. Igual les digo, antes de olvidarme, el martes, que es es la última clase del módulo, al finalizar la clase, que están
que están determinadas ese día, van a entrar uno de los coordinadores del módulo para sacar dudas de lo que tengan o cosas que quieran preguntar, una charla integradora, con lo cual el martes se va a armar como reunión para que todos tengan el micrófono y cámara para poder intercambiar las dudas al finalizar las clases del martes 8. ¿Eh? No me quería olvidar de eso. Así que vienen las clases el martes 8 y después la charla integradora. Bueno, ahora sí voy a pasar la segunda clase del doctor Giovelina. Es cortita, es bastante cortita, así que ahora la voy a pasar y bueno, después esperaremos que entre el doctor Brochar para dar lo que no pudo dar el otro día, ¿sí? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, antes que nada, quiero compartir la pantalla y quiero agradecer a las autoridades de la SAO por esta gentil invitación. Soy Tiziano Giovelina de Córdoba y hoy la presentación que les voy a dar es de catarata y patología endotelial. Bueno, como todos ya sabemos, la distrofia de Fuchs es la distrofia endotelial más frecuente de la córnea. Fue descrita en el 1910 por Ernest Fuchs. Es una enfermedad autosómica dominante, bilateral y que afecta mayormente a mujeres. Y es una patología en la cual nos enfrentamos a diario los cirujanos de catarata. Las causas de descompensación endotelial: primero tenemos la distrofia de Fuchs, luego la queratopatía bullosa pseudofáquica, las lentes de cámara anterior, y también hay que pensar en los pacientes que tienen antecedentes de virus herpes tipo 1, virus varicela zoster y citomegalovirus. Y también pensar en los otros tipos de distrofias endoteliales. Pero bueno, las que pueden ver aquí en la pantalla son el 95% de las causas de descompensaciones endoteliales en cirugía de catarata. Como pueden ver aquí, la clasificación IC3D, que es la clasificación de las distrofias corneales, nos da que la distrofia endotelial de Fuchs es la más frecuente por lejos de todas las distrofias, seguidas por la PPD, el CHED y la ligada al cromosoma X, que es una distrofia que la ven más los especialistas en pediatría, no la vemos tanto los que no hacemos oftalmopediatría. Este es un fluxograma muy interesante, en la cual se publicó, lo publicó el Banco de Ojos de Sorocaba, y clasifica los diferentes estadios de la distrofia de Fuchs y cómo es el manejo de cada uno de los estadios. Si después quieren, pueden sacarle una foto o me escriben y se los puedo enviar por email. Hoy, gracias a Dios, todos los aparatos, toda la tecnología que poseemos para poder estudiar el endotelio, hoy podemos hasta filmarlo, grabarlo con la microscopía confocal, y también podemos tomar muy buenas imágenes y realizar buenos conteos y ver la forma, el tamaño y la cantidad de células endoteliales que tenemos en nuestros pacientes. Pero algo muy importante que no podemos dejar de lado y que es lo más importante es la clínica. Todos sabemos que con la biomicroscopía todos tenemos una lámpara hendidura en nuestra oficina, y con la lámpara hendidura podemos clasificar las distrofias en 3 grados. El primer grado es cuando tenemos gutas dispersas, como pueden ver en el estadio 1. El estadio 2 es cuando esas gutas se ponen confluentes en el centro. Como ya todos sabemos, la distrofia endotelial de Fuchs comienza en el centro y luego se extiende a la periferia. Y en el estadio 3 podemos ver edema corneal de diferentes grados y pliegues en la membrana de Descemet. En la grado 1 en la cual nosotros visualizamos las gutas dispersas centrales, que luego pueden ir evolucionando hacia la periferia, y estos generalmente son los pacientes asintomáticos y que tienen buen pronóstico post cirugía de catarata. El estadio 2, esas grutas ya son confluentes, ya empiezan a acercarse a la periferia y ya hay que tener sumo cuidado en este tipo de pacientes porque ya tienen la Descemet engrosada y totalmente irregular.
Y en el estadio 3, donde los pacientes ya tienen edema de estromal, epitelial o subepitelial, ya tienen pliegues, ya algunos pueden tener bullas epiteliales o subepiteliales. Estos son los pacientes sintomáticos y que requieren cirugía combinada de catarata y de trasplante endotelial. Como bien lo postuló Cruz en el año 2011, él habló de una migración endotelial. Este concepto es muy importante, muy interesante. Cuando yo comencé a hacer oftalmología, era residente, nosotros estudiábamos de que el endotelio era una monocapa de células y que no se regeneraba y que una vez que había un daño en esas células endoteliales era totalmente irreversible. Cruz propuso de que la migración de donde hay más células endoteliales a donde hay menos células endoteliales se producía. Y es un concepto bien revolucionario. Como podemos ver acá, esto es una retroiluminación de un paciente con un Fuchs. Sabemos que el Fuchs comienza en el centro, luego se ponen confluentes las gutas en el centro y luego se van extendiendo hacia la periferia en algunos pacientes. Y también comenzó este concepto de que hay una zona regenerativa cerca de la línea de Schwalbe, una zona de storage o almacenamiento que se encuentra inmediatamente al lado de la zona regenerativa. Y luego tenemos una zona de migración endotelial que, como pueden ver en este video, podemos ver cómo las células endoteliales se mueven. Ese video fue sacado de un ASCAR de hace unos 2 o 3 años y se puede ver perfectamente cómo las células endoteliales tienen movimiento y van migrando de donde hay más células a donde hay menos células. Cuando hablamos de cirugía de catarata y patología endotelial o de trasplante endotelial o cirugía combinada, es muy importante comenzar con la anestesia. La selección de la anestesia es crítica. Algunos utilizan anestesia tópica, nosotros en nuestro caso preferimos la sedación del paciente para poder trabajar con más calma y más tranquilo y que el paciente nos colabore más. Luego es la selección del lente. Todos sabemos que las lentes hidrofílicas en los pacientes con Fuchs no van. Sí o sí tenemos que colocar lentes hidrofóbicas porque estas lentes nosotros al colocarles aire no se opacifican. Y las lentes hidrofílicas sí se opacifican, como pueden ver en esa imagen. Entonces, fundamental, ya sea en cirugías combinadas o pacientes con Fuchs, colocar lentes hidrofóbicas. Un concepto importante es realizar una capsulorhexis un poco más pequeña para que tengamos un buen overlapping de la lente y cuando coloquemos la burbuja en la cámara anterior para pegar en el endotelio, la burbuja no se nos vaya por debajo de la lente y tengamos que hacer un rebubbling o tengamos presión posterior en estos pacientes. También se está hablando, ya está publicado, como pueden ver en este paper, de que los pacientes que tienen lentes hidrofílicas habría que explantarla a la lente primero y luego realizar el trasplante endotelial. En resumen, utilizar lentes hidrofóbicas siempre, hacer una rexis un poco más pequeña para tener un buen overlapping y que sea más segura y más fácil la cirugía cuando colocamos la burbuja. Y si tenemos lentes hidrofílicas, tengamos cuidado porque se pueden opacificar. Utilizar un buen viscoelástico en estos pacientes es crítico. Cuando tenemos distrofias de Fuchs en la cual no vamos a hacer el trasplante endotelial, es muy importante utilizar viscoelásticos de alto peso molecular. Y cuando vamos a hacer cirugía combinada, es muy importante tratar de no usar viscoelástico porque el viscoelástico puede quedar retenido entre el injerto y la córnea del receptor y tener un síndrome de interfase de viscoelástico, que es la cual los pacientes tardan mucho más tiempo en clarificar sus córneas. La incisión es crucial, muy importante, un paso fundamental. Ojo derecho temporal, ojo izquierdo nasal, bien valvulada, medirla y marcarla. Yo la marco con fibra para tener una incisión perfectamente del tamaño que yo voy a querer. Y luego suturarla. Las suturas se hacen siempre con nylon 9 o 10 ceros y yo lo utilizo con puntos simples. El tamaño de la incisión depende del grosor del tejido que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un DISEC, un ultra thin DISEC, podemos hacer 3.2 milímetros. Si vamos a utilizar tejidos más gruesos, hay que realizar incisiones más
grandes para que el tejido no sufra cuando está ingresando a la córnea por la incisión. Entonces hacerla bien valvulada, medirla bien, marcarla bien y suturarla, como pueden ver aquí, con puntos simples. También pueden hacer otros tipos de suturas. Nosotros siempre utilizamos 3 puntos simples. Como ya dijimos anteriormente, una cápsula Rexis bien pequeña es fundamental para tener un buen overlapping y utilizar un buen sistema de delivery. El sistema de delivery, nosotros utilizamos el Bushing Glide. Esta es la primera versión del Bushing Glide, que era la versión sin aleta. Luego salió la segunda versión, que es la versión que ya tiene la aleta, que vienen de forma reusables o single use, que tiene una longitud total de 113 milímetros, una longitud de túnel de 16,75. Es para realizar la técnica de pull-through technique, que es la que nosotros utilizamos, y se puede utilizar hasta incisiones de 5,5 milímetros. Para los que les guste la historia un poco, para salir de la monotonía, esta cartilla postal es histórica, diría yo, porque Bussine estaba sentado en un café y empezó a escribir en esa tarjeta postal cómo iba a ser el Bushing Glide. Esto fue en un café y él comenzó a escribir, a hacer sus primeros bosquejos en esta cartilla postal. Y como pueden ver en este video, ahora él utilizó, como pueden ver acá, este pequeño metal con el cual entablillan a los pacientes que se fracturan los dedos, ¿sí? Los traumatólogos, y con ese pequeño metal él lo dobló y empezó a hacer sus primeros movimientos para ver si el injerto se doblaba o no se doblaba. Bueno, en resumen, siempre es importante hacer los mismos pasos, siempre hacer todo lo mismo, ser muy, muy metódico, como son los pájaros carpinteros, para tener cirugías exitosas. Bueno, acá les paso un código QR, por si me quieren hacer preguntas, me pueden mandar preguntas, encantado se las respondo. Y también quiero invitarlos a Oftalmo Córdoba, que va a ser los días 9, 10 y 11 de octubre. Este año nuestra 8ª edición, así que están todos invitados. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Bueno, hasta ahí fue la grabación del doctor Tiziano Giovelina. Veo que está conectado ya el doctor Brollar. Alberto, ¿me escuchás? Estás muteado. Te hablo. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Estamos todos Bueno, conectados ya? Sí, estaban viendo la grabación, están conectados, te están escuchando. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, todo perfecto. Cansado el Bueno, Congreso. No sé si estarán todos en el Congreso, si ya fueron o no, pero bueno. sí, no, ni Eh, idea, pero bueno. bueno, Bueno, comparto Alberto, pantalla a ver si sale. dale. Muy bien. Vamos a compartir. ¿Cómo lo ves? ¿Está compartiendo? Sí, ahí ya estoy viendo tu máquina. Perfecto. Vamos a ir para atrás porque me parece que está para adelante. Bueno, ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Bueno, ¿estamos todos? Sí, Obvio, están en línea. Después si están o no adelante de la computadora, pero en línea bueno, están. vamos a tratar de ser breves, no sé si estarán cansados o no. Buenas noches para todos. Mi nombre es Alberto Brollar, yo soy el jefe de cirugía del Hospital Santa Lucía, coordinador de este módulo junto con Daniel Badosa y Carlos Assad. Como creo que dije el primer día, aprovechen esto, aprovechen la parte de catarata porque con la parte de traísmo se va a complicar la cosa, así que este examen métanle fuerte a la parte de catarata. Por supuesto también al estrabismo, pero es más jorobado. Vamos a ir avanzando rápidamente. La cirugía de catarata en pacientes vitrectomizados tiene algunas características propias y que hay que conocer y precauciones que hay que tomar. Son pacientes que muchas veces ya están operados 1 o 2 veces, ¿sí? Y las causas, ¿por qué se produce la catarata
en los pacientes vitrectomizados, las cataratas que vienen muy aceleradas en los pacientes vitrectomizados. En general, el mecanismo exacto es desconocido, pero existen varias hipótesis. La primera hipótesis es la oxidación del cristalino, ¿sí? La presión de oxígeno en el humor acuoso es de 30 a 40 milímetros de mercurio, como dice ahí, y la de, comparada con 16 del vitrio anterior. Y todas las soluciones de irrigación que se utilizan en la vitrectomía tienen una presión de oxígeno muchísimo más alta. Y esto favorece la oxidación del cristalino y la formación de catarata. La edad del paciente. También los pacientes mayores de 50 años, por supuesto, presentan un aumento significativo de la esclerosis del núcleo del cristalino con respecto a los menores, ¿sí? Y en ojos vitrectomizados tiene una tasa de 6 a 7 veces mayor en comparación con el ojo contralateral. En cuanto a la diabetes, la tasa de progresión, como van a leer ahí, de la catarata es menor en diabéticos que en no diabéticos, contrariamente a lo que pasa en los pacientes fáquicos no vitrectomizados, donde en menores de 65 años la incidencia de catarata es 4 veces mayor, 4 o 5 veces mayor en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Pero en los pacientes vitrectomizados, la progresión de la catarata es menor en los vitrectomizados diabéticos, como dice ahí, porque los niveles de oxígeno en los pacientes diabéticos son menores, ¿sí?, que en la población no diabética. Entonces, esta es una particularidad, ¿sí? Los pacientes con retinopatía diabética vitrectomizados tienen pobre control, y con pobre control metabólico tienen menor progresión de catarata. Otra causa que se sospecha es la utilización de los gases de larga duración, ¿sí? El C3F8, etcétera, que se utilizan como métodos de tamponaje en las vitrectomías, pueden causar disrupción metabólica de las células de la lente y acelerar el proceso de catarata, ¿sí? Sobre todo, como dice ahí, por la cristalización de la cápsula posterior y la hialoides anterior. El aceite de silicón también, ya sea de 1000 o de 5000, se asocia también con metaplasia de las células epiteliales por la inhibición de su metabolismo. O una vitrectomía completa. Entonces, todas las maniobras que pueden llevar a situaciones quirúrgicas arriesgadas, que tengan posibilidad de tocar el cristalino, o de acercarse mucho al cristalino, favorecen a la formación de catarata. Y el daño directo, que es poco frecuente, pero que existe, si lo tienen que tener en cuenta, que es cuando se hace un toque inadvertido con los instrumentos, en general la cápsula posterior. Ustedes, algunos sabrán que para hacer con la mano, imaginemos, derecha que uno utiliza, no pasar ni comer ni hacer vitrectomía más allá del centro, porque si no, por la curvatura del cristalino, cuando pasan hacia la mitad izquierda, por ejemplo, con la mano derecha, podrían llegar a tocar el cristalino y provocar una ruptura y una catarata. Lo mismo, entonces cambiar de mano, pasar al lado izquierdo y comer la mitad izquierda con la mano izquierda, la mitad derecha con la mano derecha. Eso sería lo ideal, ¿no? Después, con la experiencia se pueden ir mejorando algunas cosas o haciendo otras. Pero bueno, en principio tener en cuenta eso. Las cataratas, donde el médico toca el cristalino, en general, y se rompe la cápsula posterior, a las 24 o 48 horas empieza una catarata furibunda blanca importante. La exposición a la luz del microscopio también podría ser una causa, podría ser un factor que facilite la oxidación. Ahora con las luces de xenón, eso ya no se produciría. Y los tiempos quirúrgicos, como en cualquier cirugía, si el tiempo quirúrgico es muy, muy prolongado, podría favorecer también. Pero bueno, no está nada totalmente demostrado. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación del paciente? Bueno, primero ver los antecedentes personales, familiares y los propios del caso. Si el paciente ya fue operado, si fue operado con gas, con aceite, con suero, si tiene un glaucoma previo, si tiene tratamientos de otro tipo. Las características anatómicas tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si tiene un arco superciliar prominente, si el ojo está enoftálmico o exoftálmico, es muy importante. Y tener algo en cuenta también las características de personalidad, no olvidarse si es un paciente inquieto, que no se va a poder mover, que se puede mover, si tiene una jiba, si es temeroso, si tiene una experiencia previa negativa, y el tipo de anestesia también previa que se usó. Si la vitrectomía se usó una paravulvar o una general, por ejemplo, una paravulvar con un apoyo de neurolepto, no va a tener recuerdo ni sensibilidad, digamos,
importante de esa cirugía, y si uno va a organizarla con tópica, si el paciente cree que no va a sentir nada y uno programa la cirugía con tópica, bueno, puede haber diferencias y hay que hacérselos avisar al paciente en cuanto a sensibilidad, agua que va a sentir, etc. En cuanto a los estudios previos, también vamos a hacer una biomicroscopía, por supuesto con lámpara hendidura, una oftalmoscopía binocular indirecta con el Skepens o con lupa 90, 78, superfilo, la que dispongan, 3 espejos, una biometría o ecometría de acuerdo a la densidad de la catarata con la velocidad ajustada por la presencia o no del aceite. En la mayoría de los ecómetros más nuevos, ecómetros ultrasónicos más nuevos, se puede modificar la velocidad. Entonces ustedes saben que, si no lo saben, lo van a leer acá, que la velocidad de los ecómetros habituales es de 1532 por el vitrio normal, pero con aceite de silicona de 1000 se puede bajar y corregir esa velocidad a 980 o de 5000 a 1140. Y corrigiendo eso, obtienen valores acertados del largo axil de ese paciente para poder calcular la lente intraocular. Con los biómetros es un poco más fácil, también pues ya se selecciona la posibilidad de utilizar un cálculo en pacientes con biometría, poniendo que el paciente tiene aceite de silicona. Pero, por supuesto, no tiene que tener una catarata blanca total, ni tiene que tener una subcapsular grado 4, que en general los biómetros con ese tipo de catarata no toman. En los pacientes que tuvieron traumas o tienen leucomas previos, puede llegar a necesitarse keratometrías o topografías del ojo contralateral, realizar ecografías B y A, si quieren, para la ecometría, que les va a servir ajustada, y B, si no, pueden observar y visualizar el fondo de ojo. Lo mismo, utilizar OCT de retina y de nervio óptico, si es que permite el paso de la catarata, y si no, bueno, hacer un UVM también y OCT de segmento anterior, si se puede, eventualmente, para ver, sobre todo en los pacientes que tuvieron algún trauma o sectores que no se pueden visualizar. En cuanto al estado del segmento anterior, tenemos que tener en cuenta si hay siniquias anteriores, si hay siniquias posteriores, si hay presencia del aceite en cámara anterior, que puede estar emulsificado o no, el estado y la transparencia de la córnea, la presión, obviamente intraocular, presencia de tubos, si el paciente estaba con glaucoma de difícil tratamiento y fue usado una válvula de AMED, y por supuesto aplicarle todo a los pacientes con pronósticos, etcétera, y riesgos. La elección del tipo de anestesia, acá están las 4 que se pueden elegir: la tópica, la regional local y el general, o combinación de tópica con un apoyo de neuroleptonalgesia, o regional, bloqueo paravulvar sería con neuroleptonalgesia. También pueden a veces usar subtenoniana. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con los pacientes que están vitrectomizados pero que no tienen aceite, que fueron vitrectomizados pero no tienen aceite. ¿Cuáles son los riesgos que puede presentar este ojo? Bueno, puede tener un esfínter iridocristaliano laxo, ¿sí? Va a tener tendencia a la hipotonía, ¿sí? Hay un riesgo de luxación del cristalino intoto y tiene cataratas frecuentemente hipermaduras y hay riesgo de bandera argentina. Como consejo, tener precaución con la hidro, hacer una hidro suave, despacio, ¿sí? Porque si llega a haber un toque posterior o está abierta la posterior, ese núcleo se va a ir derecho al fondo, nada lo va a sostener. Usar baja presión de irrigación, por lo mismo. Hacer la blancopunción, que describió Ariel Blanco, que ya creo que tuvieron la clase, y como dice Ariel, no se pierde absolutamente nada, se gasta una aguja y no se pierde nada. De todas maneras, creo que también Ariel lo sostiene, no sé si se los dijo, en general, en casi el único caso que puede llegar a haber fracasos de la blancopunción, si está bien hecha y correctamente, es en los pacientes vitrectomizados. Y sobre todo en pacientes vitrectomizados con aceite, que es donde genera más presión. Y bueno, la posibilidad de colocar un trocar valvulado para controlar la presión posterior. Esto también sirve y vale para los pacientes vitrectomizados con aceite. Esto lo describió, por lo menos acá lo habla mucho Gómez Caride, de Centro de Quilmes, socio de Gerardo Valvecchia, donde se coloca un trocar, se deja extraer y se deja salir un poco de aceite en los pacientes vitrectomizados con aceite y baja un poquito la presión de ese aceite, la presión del ojo, o en los pacientes vitrectomizados sin aceite se puede colocar el trocar y colocar la infusión para abrir y cerrar, para generarle presión y que no haya hipotonía. Bueno, en los pacientes con aceite, parecido, tienen un esfínter iridocristaliano muy laxo, porque el aceite empuja y hace laxas las zónulas.
Hay riesgo de luxación in toto de ese cristalino. Si está roto, en general, si el paciente tiene el aceite, el núcleo no se va a ir al fondo. Esa sería una pseudo ventaja, pero tampoco hay que confiarse porque puede serlo, pero en general el aceite impide, si hay una ruptura posterior, que el núcleo se vaya entero in toto al fondo. El cristalino tiene una cubierta casi líquida, con un núcleo duro en el centro. Siempre hay riesgo de bandera argentina, y es donde acá la blancopunción puede llegar a fallar, y por la presión del aceite ejercida, ¿sí? De nuevo, también mucha precaución con la hidrodisección, usar baja presión de irrigación por la competencia de aceite-agua. El aceite no se lleva con la irrigación, ¿sí? Y evaluar la posibilidad, como decíamos, del trocar, que es lo que habla mucho Gerardo sobre Gómez Caride, el método que le enseñó Gómez Caride. Bueno, ¿qué pasa si este paciente vitrectomizado con aceite tiene la cámara anterior llena de aceite? Bueno, en todo semejante a lo anterior, pero si hay aceite, porque va a venir más aceite. Si pasó aceite por la zónula o por algún lado, va a seguir viniendo aceite, ¿sí? Entonces, evitar suero, tratar de usar hialuronato para bloquear la zona de donde venga el aceite. En la raíz del iris se coloca hialuronato y se frena un poco la posibilidad ahora, si la irrigación y la cirugía es muy larga, va a venir aceite y va a seguir viniendo aceite. Tratar de extraerlo o con metilcelulosa o con hialuronato, pero por ahí a veces utilizamos metilcelulosa, ¿sí? Que es menos cohesiva y que es más fácil de lavar cuando después presurizamos el ojo, o a veces la dejamos y le indicamos acetazolamida full para que no haga hipertensión posoperatoria inmediata. En el paciente vitrectomizado con el aceite emulsificado se lo puede ver así, como esta imagen, ¿sí? A veces hasta uno puede confundir, si no lo vio el paciente antes, con algún leucoma o con algo. Simplemente cuando se ingresa con la incisión, tener cuidado y precaución, porque van a entrar medio a ciegas, más la presión que tiene el aceite posterior. Si la incisión no es rápida, entre comillas, hay un riesgo alto de que con la descompresión más la brusca, más la presión posterior del aceite, más la mala visualización, que le peguen a la cápsula de una ruptura de la cápsula anterior no controlada. Ojo con eso. Entonces, en su mayoría, cuando hacen la apertura, el aceite emulsificado se lava y sale junto con el humor acuoso, por la misma presión posterior. Ojo con, como dice ahí, con el trabeculado, que va a estar lleno de aceite. Ese paciente va a tener muchas veces problemas de control de la presión intraocular. Inclusive muchos pacientes pueden terminar después con una válvula, con una ciclodestrucción o subciclodestrucción con diodo láser. Y tener en cuenta la competencia del aceite suero. Cuanto ustedes más irriguen y más quieren lavar, a veces más aceite viene. Entonces, en general, si viene de atrás, es que también el aceite está emulsificado atrás, por lo tanto, van a tener que hacer una extracción de aceite o un recambio de aceite para resolver esta emulsificación y que el paciente tenga algo de calidad visual. ¿Qué pasa en los pacientes vitrectomizados que tienen una gota de aceite, como puede ser eso? En general, esta gota de aceite en contacto con el endotelio no le produce ningún daño. Se la puede extraer si joroba mucho, digamos, en su eje visual, o se le altera mucho el ojo visual. Y bueno, siempre usando viscoelástico, se hace como una extracción, una viscoextracción de esa burbuja, ¿sí? Y después se intercambia con suero. ¿Qué pasa en el paciente vitrectomizado que tiene catarata y glaucoma? Cuando presentamos estos dos problemas, primero lo que tenemos que determinar es si el glaucoma era primario o secundario del aceite. Si el glaucoma es primario, bueno, la medicación habitual que todos conocemos, ¿sí? Ahora, si el glaucoma es secundario, hay que lavar mucho esa cámara anterior y eventualmente tratarlos, como dije antes, con láser de micropulso para hacer una ciclodestrucción, una subciclodestrucción con el diodo o colocar un dispositivo valvular. Estos dispositivos valvulares, como comentario, si el paciente tuvo más de una vitrectomía, que en muchos casos de estos en general tuvieron 2 o 3 cirugías, aparte de la cirugía de catarata, por supuesto no se hacen en el mismo acto, no se hacen combinadas, y tener en cuenta que las conjuntivas en estos casos, si bien que ahora se utilizan trocas, etcétera, pero si el paciente, por ejemplo, le colocaron un circular o
por ejemplo, tuvo 2 o 3 vitrectomías en distintos lados, las conjuntivas no están en el mejor estado y son todos glaucomas de difíciles tratamientos con riesgos altos de extrusiones de las válvulas, etc. Bueno, pacientes vitrectomizados que presentan sinequias. Bueno, si tienen sinequias anteriores, tratar de liberarlas dentro de lo posible, evitando sangrados y lidodiálisis. Se lo puede hacer con también una sinequiolisis con sustancia viscoelástica, con hialurónico. A mí me gusta mucho hacerlo eso, con el hialuronato de sodio. Y si las sinequias son posteriores, también se las libera. Y tener posible en la cabeza la idea de que a veces la sinequia, si tiene una sonulodiálisis o una ruptura sonular, puede estar sosteniendo parte de ese cristalino. Así que tener en cuenta eso. Y como dice ahí, evaluar la posibilidad de usar ganchos retractores de iris o algún dispositivo retractor de iris. En el paciente vitrectomizado que presenta una opacidad de la córnea, hay que evaluar si da para que se vea en la cirugía, pero eso hay que hacerlo en la lámpara hendidura, ¿sí? No confiarse y tratar de llevarlo al quirófano y ver bajo microscopio. La visualización de la cámara y del ojo con la lámpara hendidura no es la misma que la de bajo el microscopio, ¿sí? Así que utilizar técnicas de retroiluminación y todas las técnicas que se puedan bajo lámpara hendidura, ¿sí? Para evaluar bien ese ojo y ver si ustedes bajo microscopio van a poder visualizar bien todo el cristalino y toda la catarata y todo lo que tienen que ver para poder resolver ese caso. Si se llega a dematizar, desepitelizar la córnea y utilizar azul tripán como recomendación en caso de difícil visualización por glaucomas o por lo que sea, de rutina. ¿Sí? Eso les va a facilitar, les va a dar un pequeño changüí. Y si uno piensa que no, en la evaluación, que no va a haber, bueno, se coloca una queratoprótesis y se planifica para hacer una queratoprótesis transitoria o se planifica un triple procedimiento. Bueno, espero haber sido breve y claro. Traté de hacerlo lo más rápido posible porque sé que están todos cansados. Y no sé si habrá alguna pregunta o el martes nos conectamos y va a haber una sesión de preguntas y donde se van a poder conectar y hacer preguntas en vivo y en directo. Buenísimo, Alberto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ahora, antes de finalizar? ¿Vos estás el martes, Alberto, para Yo creo que la voy a estar, charla? sí. Sí, Listo. voy a tratar de Oh, sumarme seguro. bueno, buenísimo. ¿No hay preguntas? Bueno, cualquier cosa las Bueno, preguntamos, perdón por la velocidad, siempre tiendo a hablar rápido, pero estoy abierto a lo que quieran preguntar o las dudas o lo que sea. ahí agradecen. También Mm, los invitamos, si alguno tiene alguna duda o quiere pasar por el hospital, las puertas siempre están abiertas. Con el doctor Pablo Franco, que es el jefe de docencia, compartimos oficina y podemos recibirlos encantados para evacuar dudas o que vean cirugías o lo que necesiten. Bueno, Alberto, 1.000.000 de gracias. Gracias a vos, Y bueno, Pablo. no sé, por favor. Y nos estamos Estamos en viendo el contacto. martes entonces. Bueno, buenísimo. Dale, Nos hablamos. Saludos para dale, todos. nos Muchas vemos el gracias. martes para la última clase entonces. Gracias por Cualquier todo y pregunta, buenas mañana noches. también estaré en el Congreso. No me pueden buscar cualquier cosa. Gracias. Chao, Alberto, gracias. Chao, Buen hasta fin de. luego. Chao, nos vemos.